Bueno, bienvenidos a todos. Considerando mi estado de voz, voy a hacerlo muy cortito. Voy a presentar a María José. María José es directora de Horizontal, también es decana de la Escuela de Gobierno de la UBAI. Es una persona que está tiene mucho conocimiento de políticas públicas, específicamente desde el lado liberal. Tiene mucha formación liberal y creo que su conocimiento les puede servir mucho desde su lado de formación, y por lo mismo creo que le pongan atención a esta clase les puede servir mucho para que puedan conocer específicamente la parte liberal, quizás de la formación de las políticas públicas. Muchas gracias, María José. Muchas gracias, Pedro, y feliz de estar aquí de nuevo. Me ha tocado un par de veces hacer no solamente esta clase, sino que algunas otras en esta misma escuela, y creo que es un gran privilegio poder trabajar con personas que están interesadas, que están buscando formarse de manera electiva, digamos. Entonces, vamos a partir hoy día. Voy a volver al título, pero voy a avanzar uno. Esto es lo que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Es cuando nosotros tenemos este título, ¿ya? Hay varias, y ustedes saben que yo soy abogada, estudié ética después, estética después, y estudié literatura, y tengo una obsesión profunda por el lenguaje, por lo que las cosas dicen y por la precisión del lenguaje. Entonces, si ustedes leen este título, aquí hay por lo menos 3 conceptos que tenemos que pensar si nosotros queremos efectivamente buscar algo relativo, digamos, a una respuesta. Y que la palabra es bases, políticas públicas y liberales, ¿verdad? Aquí en esta clase no vamos a hacer política pública, vamos a buscar las bases, es decir, aquello sobre lo que se sustenta una política pública liberal. Y a mí me gusta pensar que lo que sustenta las cosas es siempre algo conceptual, o sea, es una idea, es un concepto, es una manera, ¿verdad?, de entender la sociedad y, por lo tanto, una manera de entender el rol del Estado, en este caso, respecto de la sociedad. Entonces viene la segunda parte, que son las políticas públicas. Y la política pública es un concepto que nosotros usamos permanentemente, pero en el que al menos mis estudiantes no entran demasiado profundamente qué significa, ¿verdad? La palabra política, y esa es la primera, es la palabra que viene del griego y significa, ¿no es cierto?, el gobierno de la polis, es decir, buscar el bien de la sociedad. Y por lo tanto, si nosotros decimos política pública, es aquella acción que lo que busca es el bienestar de la sociedad. O sea, una política pública, da lo mismo si es liberal o si no es liberal, eso no importa, está orientada al bien común. Y por lo tanto, tiene que tener necesariamente un movimiento, ¿verdad?, hacia alcanzar o hacia buscar, digamos, un objetivo. Y ese objetivo es la mejora de la polis. Y esa idea, la idea de la mejora de la polis, es una idea que no podemos tener fuera de nuestra cabeza durante todo el tiempo que estemos pensando en la política pública. ¿Cuál es el problema? El problema que vemos en la discusión política o en la discusión pública, que es una cosa distinta de la política pública, que lejos la política pública de ser una discusión conceptual para el bien de la polis, donde distintos grupos o distintas tendencias políticas legítimamente tienen distintos objetivos y legítimamente buscan distintas formas de lograr ese objetivo, lejos de eso se transforma en una discusión sobre acierto o desacierto, verdad o mentira, intereses o, digamos, intereses personales o intereses de grupo. Y entonces se desvirtúa el sentido mismo, ¿no es cierto?, de la política pública. Ahora, el tercer concepto aquí es liberal, y este es un concepto que yo les tengo que reconocer que a mí me complica muchísimo, aunque esta sea una escuela de formación liberal. Y me complica muchísimo porque es un concepto, para alguien que tiene, digamos, obsesión por la precisión del lenguaje, un concepto demasiado polisémico, es decir, se entienden demasiadas cosas distintas y diversas cuando uno dice la palabra liberal, ¿verdad? Uno, así muy rápidamente, entienden liberal en el sentido valórico, es decir, una política liberal es una política progresista en lo valórico. Otro entienden, ¿verdad?, una política liberal es una política, más bien, si lo situamos en el ámbito, digamos, económico, es una política que deja fuera al Estado, es una política que saca, ¿verdad?, o que busca que el Estado sea lo más pequeño posible. Si lo decimos en distintos países, también es distinto.
Entonces, para mí es imposible hablar siquiera de una política pública liberal si no aclaramos primero de qué estamos hablando, ¿verdad? Y cuando aclaremos qué es lo que estamos hablando, entonces sí vamos a poder entrar en la parte más política, ¿no es cierto?, de la discusión justamente de las políticas públicas. Vamos entonces a este recorrido. Lo primero es de qué liberalismo estamos hablando, o sea, cuando hablamos de políticas liberales. Y ahí necesariamente voy a tener que hacer un breve recorrido por la historia del concepto de liberalismo. Yo sé, Juan Pablo me acaba de contar que aquí estuvo antes Leonidas Montes, me puedo imaginar perfecto por dónde recorrió Leonidas Montes, entonces voy a engarzar esto con lo de Leonidas Montes, no voy a detenerme, digamos, necesariamente en eso. Después voy a entrar en esto que parece rarísimo en una clase de políticas públicas, pero que es muy importante, porque ese concepto es el que distingue las formas de acercamiento pública de la derecha y de la izquierda, y eso nos puede servir para pensar. Después voy a entrar en un tema que para mí es obsesivo, que también tiene que ver con la política pública, que es la solidaridad y la derecha, cómo se configuran o cómo conversan esos dos conceptos que en principio parecerían, al menos durante la discusión de la reforma de pensiones, parecieron ser perfectamente antinómicos, es decir, yo creo que no lo son. Y luego vamos a ir, yo hice una cosa que es casi un poquito absurda, pero que creo que puede funcionar, que es una especie de test para la política pública, cuándo sería o no sería, y les traje, porque Pedro me dijo que habían hecho esto en otras clases, traje un caso práctico para mirar si efectivamente la política de Sala Cuna, que es quizás la política que está ahora, pum, en el debate, la podemos observar o no observar con ese lente liberal. Y entonces hacer, digamos, un recorrido analítico, pero luego práctico, porque la política pública se juega en la práctica, no se juega solamente en el diseño teórico. Vamos entonces a lo primero. La palabra liberal, ¿ya?, es una palabra que tiene un enorme problema semántico. Y ese problema semántico, como les decía yo, tiene que ver más o menos con esto. Si ustedes, por ejemplo, dicen liberal en Estados Unidos, se refiere a la izquierda demócrata, ¿verdad? Esos son los liberales en Estados Unidos. Entonces, Bernie Sanders, Obama, son llamados los liberals, ¿verdad? Entonces, eres liberal, más bien apoyas un Estado más grande, más bien te acercas al estado de bienestar, ¿verdad? El Partido Republicano, ¿no es cierto?, que podría ser como nuestra derecha, digamos, en ese contexto, usa liberal, y Donald Trump, por ejemplo, usa la palabra liberal como un insulto, o sea, es absolutamente despectivo, ¿verdad?, en ese debate político. Y, por ejemplo, un economista pro mercado como Friedman no se le llama liberal, se le llama libertarian, que es una cosa distinta, esos son conceptos diferentes. Y como en muchos países, la izquierda considera el concepto neoliberal, aquí no voy a entrar porque este concepto podríamos discutir incluso si la palabra existe o no existe, o sea, el concepto existe o no existe. O sea, si tuviéramos aquí, por ejemplo, alguien de la Fundación para el Progreso nos diría, no hable de neoliberal, eso no existe ya, esa discusión me la voy a saltar. Pero lo que es importante es que en Estados Unidos ser liberal está más bien asociado a la izquierda y al estado de bienestar. Por el contrario, si ustedes se van a Europa continental y, por ejemplo, van a Francia, ¿verdad?, entonces el liberal es más bien una persona de centro derecha pro mercado, completamente distinto a lo que ocurre en Estados Unidos. Entonces Macron, por ejemplo, que no es, evidentemente no es Obama, se define, ¿verdad?, como un liberal pro mercado y que entiende el Estado con una funcionalidad no demasiado extendida, pero Francia es un país que tiene un sistema de políticas sociales públicas muy amplio, ¿verdad?, muy amplio, y por lo tanto también es distinto a nuestra propia apreciación del Estado, de la función del Estado desde lo liberal. Por ejemplo, en Alemania, ¿no es cierto?, también los liberales defienden políticas que nosotros en Chile las consideraríamos más bien de izquierda, y en este caso corresponden a la centro derecha. Entonces, el liberal americano resulta ser lo que el liberal continental critica, o sea, son antónimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en Chile? En Chile la ambigüedad es máxima, porque la ambigüedad no se define como en Estados Unidos o en Europa, que más bien se define derechas e izquierdas, sino que existen dos usos fundamentales. Uno, que es el liberal en relación a lo valórico, es decir, ¿quiénes son los liberales? Aquellas personas, por ejemplo, que están a favor del aborto, que están a favor de la eutanasia, que están a favor del matrimonio homosexual, de la adopción de hijos en parejas homosexuales,
¿Quiénes son, por el contrario, quiénes son a su vez los liberales económicos, que es otra categoría? Son aquellos que son proclives, ¿no es cierto?, entonces a un Estado más pequeño, a una provisión de servicios que están más bien centrados en lo privado que en lo público, y aquellos que, entre otras cosas, abogan por el principio de subsidiariedad. Es decir, el Estado solo puede actuar cuando los particulares no pueden, no quieren o no deben hacerlo, pero tienen, en cierto sentido, una preeminencia. ¿Qué es lo que pasa en Chile? Que es la contradicción total. Una persona puede ser conservador en lo valórico y liberal en lo económico, o al revés, una persona podría ser liberal, ¿no es cierto?, en lo valórico y muy conservador, digamos, en lo económico. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto?, Boric usa la palabra neoliberal como un enorme insulto. Acuérdense, cuando entró al gobierno, su definición era: este gobierno va a ser la tumba del neoliberalismo, refiriéndose a un concepto de liberal que nada tiene que ver, ¿verdad?, con la izquierda norteamericana. Entonces, el primer problema que tiene la palabra es eso, ¿verdad? La palabra liberal no es unisemántica, es polisemántica, y políticamente tiene aplicaciones muy diversas que yo diría en Chile llegan no solamente a un extremo de poder uno ser, ¿no es cierto?, liberal y conservador al mismo tiempo, en este sentido, sino que tiene una carga muy relevante que tiene que ver con el gobierno, ¿no es cierto?, con la dictadura y con la Constitución del 80 y con la estructura de un sistema económico a partir del cual Chile efectivamente despegó económicamente, pero al que desde los distintos sectores de la sociedad se le atribuyen virtudes y defectos. Entonces, quienes le atribuyen virtudes, ¿verdad?, a ese sistema económico, entienden que es el inicio del momento del gran desarrollo chileno, ¿verdad? La manera o el modo que tuvo Chile de despegar desde la pobreza hasta dirigirse hasta el desarrollo, y por lo tanto le reconocen un valor fundamental, estructural en la base. Por el contrario, desde la izquierda, ¿verdad?, esa misma liberalidad económica es vista como el origen muchas veces de todos los males. Y si ustedes se fijan en la discusión política de los últimos años, muy centrado, por ejemplo, en el estallido, justamente el malestar que la izquierda identificaba como la causa del estallido social tenía que ver en su origen con el diseño neoliberal económico y con la Constitución del 80, ¿verdad? Entonces, todo el estallido social se canaliza en el proceso constituyente por esto, ¿verdad? O sea, si ustedes se fijan y miran las marchas o las grandes, digamos, acciones sociales en la época del estallido social, no van a ver ningún cartel que diga nueva constitución. No existe eso. Hay otras peticiones muy disarmónicas, muy distintas, pero el nueva constitución no existe. La nueva constitución aparece en una negociación de partidos políticos donde se pone o se propone como una salida institucional a la crisis cambiar la Constitución del 80 y hacerlo porque es el inicio, es el origen, ¿verdad?, justamente de este modelo neoliberal al que la izquierda le atribuye el origen de todos los males, o sea, la caja de Pandora. Entonces, ese es el esquema en el que nosotros nos movemos. Y por lo tanto, la palabra política pública liberal hay que rellenarla de contenido, no se llena de contenido por sí misma, ¿verdad? Y yo me atrevo a decir que no me parece un buen adjetivo para la política pública tampoco. O sea, yo voy a poner un poco en duda ese concepto, ¿verdad? Porque no tiene mucho contenido en sí mismo. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es de dotarlo de contenido, ¿verdad?, para entender de qué estamos hablando. ¿Cuáles son? Ahora pensemos una cosa. ¿Cuáles son, dentro de la derecha, ya, la derecha, este como cuajado, digamos, hacia lo liberal? O sea, ¿por qué en Chile existe más bien esa contradicción que yo estoy hablando? Entonces, fíjense que en la derecha conviven hoy día tres tradiciones que son fundamentales. Las tres son muy relevantes, han tenido durante el tiempo digamos, desde el fin de la dictadura hasta hoy día, han tenido posiciones de poder muy discordantes, muy distintas, ¿verdad? E incluso uno podría decir que la democracia cristiana ronda, digamos, aquí en una parte medio limítrofe, digamos, entre la izquierda y la derecha,
que hoy día está aún más difuminada y uno podría decir, mira, hay una parte que está claramente en la izquierda y hay una parte que está claramente en la derecha, ¿verdad? No es tan fácil. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y esto creo que es muy importante. La diferencia es la siguiente. En la, derecha conservadora, vamos a ver a la visión del hombre, ¿ya? Acuérdense, la política pública tiene como objeto la mejora de la polis. Por lo tanto, si yo entiendo la polis de una manera o de otra, obviamente esto orienta, por supuesto, mi decisión política, ¿verdad? Entonces, ¿qué visión, ¿no es cierto?, del hombre tiene la derecha conservadora? Tiene una visión del hombre imperfecto, o sea, el hombre es una persona, es un ser, digamos, imperfecto, que lo que necesita, y esta es la razón de conservar, son instituciones fuertes que de alguna manera contengan sus impulsos. Entonces, ¿por qué lo conservador, en este caso la derecha conservadora, no hablamos de la izquierda conservadora, hablamos de la derecha, ¿verdad?, conservadora? ¿Por qué es la importancia de la familia, de las instituciones, de la iglesia? Porque son bordes, son contendores de una naturaleza que sin ellos se puede desbordar, ¿verdad? Entonces, aquí hay una frase de Burke, ¿no es cierto?, que es el gran liberal conservador, liberal en el sentido del liberalismo clásico, ¿verdad?, conservador, que ¿qué es lo que dice? La sociedad es un contrato entre los muertos, los vivos y los que aún no han nacido. Entonces, esto significa que la sociedad no puede evolucionar y que el conservador quiere mantener todo el tiempo, en todo momento, las cosas iguales. No, eso no significa. Pero significa que las instituciones acumulan una cierta sabiduría que debemos valorar. Significa una desconfianza muy importante de los cambios radicales, ¿verdad? De los cambios, por el contrario, una confianza en los cambios progresivos. O sea, ser conservador en la derecha no significa mantener a todo evento el statu quo, sino significa que, reconociendo el valor de esas instituciones que enmarcan, en cierto sentido, la naturaleza humana, entonces la familia, la tradición, la religión son como diques, ¿verdad?, que contienen y que por lo tanto hay que respetar. Entonces, la palabra propia de la derecha conservadora es esta, es el gradualismo, es decir, ¿se puede cambiar? Sí, pero de forma gradual, cuidando esa continuidad social. Por lo tanto, el avance político tiene que ver con eso que dice Burke, ¿verdad?, que es el contrato entre los muertos, los vivos y, ojo, los que vienen, ¿verdad?, que pertenecemos a ese mismo círculo. Entonces, si nosotros pensamos el concepto de liberal, ¿verdad?, polisémico, como aparece aquí, tenemos que intentar pensarlo, cómo lo vamos a situar en cada una de las tradiciones de la derecha chilena, ¿verdad? Entonces, una es esta, ¿verdad? La palabra gradualismo, la palabra es instituciones, la palabra es tradición, no como pétreo monolítico, sino que considerando la relevancia de las instituciones para establecer un cierto borde de una naturaleza per se desbordable, no desbordada, desbordable, que es una cosa distinta. Vamos a la tradición social cristiana. Comparte, por supuesto, mucho de la matriz, ¿verdad?, conservadora, pero le agrega una característica que un conservador no necesariamente puede tener. En Chile suelen coincidir, pero no puede tener necesariamente. ¿Y qué es? Que ese hombre desbordable que requiere estos bordes es creado a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto le imprime, ¿no es cierto?, una categoría de fe religiosa, de creencia, que el conservador puede compartir, pero no necesariamente. O sea, puede existir perfectamente una persona que sea derecha conservadora y que no sea religioso, no es una cosa con la otra. Suelen coincidir, pero uno podría encontrar, yo estoy pensando en mi cabeza, especímenes de esa naturaleza, ¿verdad? Quizá un poco escaso, pero existen, como categoría al menos existen. Entonces, ¿qué pasa con esto? El hombre, ¿no es cierto?, en sí mismo, y esto hemos tenido esta discusión muy profundamente con la nueva encíclica del Papa Magnificas Humanitas. Eso es, la magnífica humanidad. Y la magnífica humanidad, ¿por qué es magnífica?
porque es creada a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y eso le imprime una dignidad, ¿verdad?, que tiene que ser respetada, valorada, ¿verdad?, dignificada, diría yo, por todo, entre ellos por la política pública, ¿verdad? Entonces, ¿qué aparece aquí como elemento fundante? Primero, la subsidiariedad, ¿verdad? O sea, ¿cuándo entra el Estado? Solo cuando no se puede, no se quiere o no se debe, ¿verdad? Solo. Segundo principio, fundamental, la solidaridad. La solidaridad no entendida, y aquí yo voy a entrar con mucha fuerza, no entendida como caridad, no entendida como virtud, sino que la solidaridad estructurante de la sociedad, institucional. Aquí la expresión más institucional de esta visión es la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Es la forma en que la Iglesia se enfrenta al desafío de la revolución industrial y establece un marco normativo, o sea, leyes que regulan el trato entre el empleador, digamos, y los trabajadores, ¿verdad? Entonces, esto es fundamental. Lo tercero y fundamental, que también es fundamental acá, fíjense, está lo mismo, es la familia. Pero la familia ya no solo como una institución que contiene también, pero la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. Y de ahí emanan una serie de derechos que los padres tienen respecto de sus hijos, que tienen que ver con la capacidad de elegir, ¿no es cierto?, el destino, digamos, de su descendencia. Entre ellos, la educación como elemento fundamental, pero también otros. Y aquí, ¿no es cierto?, se plantea una dicotomía fundamental para la política pública. Y es que cuánto de esa convicción personal, interna, íntima que representa la fe puede o no puede permear, ¿no es cierto?, a la decisión política. Entonces, la pregunta que se le hace constantemente a aquellos que, voy a decir somos, porque yo pertenezco a ese digamos, definición de personas que compartimos y que ejercemos, digamos, con fuerza y praxis una fe, es cómo convive, ¿verdad?, esa fe personal con una visión institucional, ¿verdad?, de la política. La discusión más clásica, ¿no es cierto?, en ese momento tiene que ver con el aborto o con la eutanasia o con el matrimonio homosexual, donde, ¿no es cierto?, esas normas apelan a lo íntimo, ¿verdad?, de las convicciones de las personas. Entonces, esto en la política pública, ¿no es cierto?, tiene, ¿no es cierto?, una bajada muy relevante. Y esa es una de las cosas que tenemos que ver. Es decir, ¿qué le corresponde a una persona con sus convicciones personales a la hora de ponerlas, ¿verdad?, en la política pública? Porque lo que parece realmente absurdo es pedirle a alguien que sea uno en su casa, en la vida privada, y otro en la vida pública. Eso parecería, ¿no es cierto?, o sea, pero obviamente, ¿no es cierto?, hay ahí una traducción, diría yo, esa es la palabra que a mí me gusta, una cierta obligación de traducir racionalmente lo que tú también entiendes desde la fe, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la discusión del aborto, uno puede tener convicciones que estén ligadas a su convicción religiosa, sea la que sea, pero debe, ¿no es cierto?, traducirlas racionalmente en un lenguaje que sea común. Ahora, hay una cosa muy interesante aquí en la política pública, y esto lo plantea muy bien Carlos Peña, y digo que es él porque no es una persona religiosa, o sea, me parece interesante el punto, y es que es la fe, cualquiera sea su expresión concreta, es lo único que se le pide a una persona que deje fuera. Si tú eres feminista, nadie te pide que dejes fuera tu convicción feminista a la hora de una política pública. Si tú eres, por ejemplo, de una minoría o sexual o una minoría racial, nadie te pide que dejes fuera tu propia experiencia vital, ¿verdad? Si tú tienes una religión, sí se te pide. Entonces, la pregunta es cómo uno puede, ¿verdad?, congeniar esas tensiones que son razonables, que son discusiones perfectamente válidas en la política pública y que parecen bien de teoría, pero no lo son. O sea, si ustedes piensan, por ejemplo, hoy día, respecto de la sala cuna universal, la sala cuna universal está centrada, ¿verdad?, en una visión de provisión del Estado, está centrada en un concepto, ¿no es cierto?, del cuidado, está centrada incluso en una provisión que implica definiciones en cada uno de estos estatus, ¿verdad? Y entonces entenderlas o analizarlas es importante. Y vamos entonces a la visión liberal.
¿dónde está el sello de la visión liberal? Porque no es que los liberales nieguen la importancia de la tradición, no es que los liberales digan, no, la familia no importa, por supuesto que sí, el punto está en el énfasis, ¿dónde hace énfasis, verdad? Esa persona tiene que ver con que ese ser humano, esa persona que para la derecha conservadora tiene una posibilidad de desbordarse y requiere, ¿no es cierto?, contenedores más bien, que para la doctrina social cristiana es creado a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto tiene una dignidad, ¿verdad?, que tenemos que poner como lo primero. Aquí el eje está en la libertad y la autonomía. Eso es. Entonces, la persona, el hombre, es un individuo libre, autónomo, capaz de elegir su propio proyecto de vida, de emprender, de competir y de hacerse responsable, y esto es fundamental, de hacerse responsable de sus decisiones. Y por lo tanto, desconfía muy fuertemente de la acción del Estado sobre, ¿no es cierto?, esos hombres capaces de elegir, capaces de su autonomía, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero que vean es que aquí no se trata de elegir correcto o incorrecto, no es cuáles de estas tres son las correctas y entonces me caso con la correcta, no, son énfasis dentro de una misma tradición. Yo me adelanto a decirles que no veo ni una contradicción en la convivencia armónica e incluso una coalición de estos tres tipos de derecha, ¿verdad? Si nosotros los pensamos hoy día en términos de partidos políticos, tendríamos aquí al partido republicano, ¿verdad? Tendríamos aquí, ¿no es cierto?, el concepto del orden, que lo vamos a ver después, como orientador, ¿verdad?, y como diseño, no solo de la política pública, sino que del fin o del objetivo, ¿no es cierto?, del gobierno. Tendríamos aquí, yo diría, definitivamente a la democracia cristiana que cruzó el Rubicón en el apruebo, o sea, que no votó apruebo, sino que votó rechazo, ¿verdad? Y tendríamos aquí una parte de Renovación Nacional, más o menos. Aquí tendríamos a la UDI también, ¿no es cierto? Yo el Partido Republicano y la UDI. Aquí tendríamos democracia cristiana y una parte de Renovación Nacional. Renovación Nacional suele ser bastante disperso, también podrían haber unos ahí y unos acá, ¿verdad? Aquí tendríamos a Evópolis, ¿verdad? Entonces, cuando uno lo mira así, yo no veo ninguna razón estructural. Otra cosa son las biografías políticas, otras cosas son los desencuentros coyunturales, digamos, pero en principio uno podría tener una coalición en la que habitaran, ¿no es cierto?, con algunos espacios estas tres tradiciones. Tengo una pregunta. Dime. Solo mirando la columna conservadora. ¿Ya? Y es que me pasa que la respuesta por el libre albedrío no me basta para reconciliar ¿Ya? la posibilidad de tener a un liberal en el sentido de asumir como premisa central que cada sujeto tiene la cancha abierta para la realización de su propio proyecto vital, y reconciliarla entonces con el supuesto teleológico. Y es que exista algo así como una naturaleza humana dada a realizar. Ya, súper buena la pregunta. Y aquí habría que pensarla en dos niveles. Uno es en el nivel teórico, ¿verdad? En el nivel antropológico, que es lo que yo más o menos estoy tratando de explicar. En ese nivel antropológico yo te digo como yo lo hilaría, ¿ya? No te digo que tú me encuentres la razón, pero como yo lo hilaría. Yo diría, la libertad, ¿no es cierto?, el ejercicio o el reconocimiento de la autonomía y de la libertad es la base de la visión católica de la existencia, es la base. O sea, la libertad y el discernimiento, ¿verdad?, es la base de una comprensión del catolicismo bien hecha. Otra cosa son entender que el catolicismo es un conjunto de normas que deben cumplirse, bueno, pero eso creo que es un error teórico. Y eso mismo, ¿verdad?, esa misma libertad, esa misma autonomía y ese mismo discernimiento, efectivamente abre, ¿no es cierto?, la posibilidad de un desborde. Abre la posibilidad, ¿verdad?, de que si no tienes instituciones que de alguna manera vayan conteniendo, vayan educando ese ejercicio de la libertad, entonces tú efectivamente puedes tener, ¿no es cierto?, un cierto desborde. Ahora, ¿dónde está el punto político, que es el punto que nosotros tenemos que pensar hoy día? Es cómo desde todas esas tradiciones que yo creo que perfectamente pueden
conversar cómo se hace la política pública, porque efectivamente, teóricamente, es más fácil que, por ejemplo, discutir sobre el aborto, discutir sobre las 3 causales, ¿verdad? Discutir sobre la radicalidad o no de ciertas instituciones. Entonces, yo no lo veo con problemas, ¿verdad? Y yo estoy pensando en una coalición, ¿verdad? Con diversidad. Estoy pensando en claro, ¿Ya? el que tuvo problemas con el concierto de Iron Maiden en los 80. Sí, pero es que tú tenés que pensar... El grupo de personas que tuvo un problema en los 2000 con Spencer Tunick. Pero es que... Si es un grupo al que el desnudo del cuerpo humano le supone una desviación respecto a una moralidad que está dada por una naturaleza humana a realizarse, me cuesta mucho reconciliarlo con la premisa esencial liberal. Yo te diría que, a ver, ahí hay que tener cuidado, porque la casuística nos engaña, ¿verdad? Entonces yo te aseguro que encuentro gente... claro, exactamente, porque en el fondo yo te aseguro que encuentro personas que estén en contra de Spencer Tunick en todos estos sectores. Entonces, no es algo que esté enconado, digamos, en un lugar. Entonces, creo que la naturaleza humana, la ambigüedad de la naturaleza humana y la diversidad de la naturaleza humana conversa con mucho mayor naturalidad que el concepto, digamos, filosófico o teórico. Ahora, yo lo conservador, y tuve mucha precisión para decirlo, pero es importante, no significa algo pétreo y por lo tanto evoluciona como evoluciona la sociedad. Entonces, un conservador del 2026 no es lo mismo que un conservador del 2006, no te estoy diciendo de 1800, o sea, del 2006. Entonces, todas estas categorías que son sociológicas, ¿verdad?, que son antropológicas, son variables, son contradictorias, son cambiantes, ¿verdad? Pero yo creo que el peor negocio, pero esto es una opinión, digamos, personal, es convencerse o atrincherarse de tal manera en una de ellas que podamos creer que pensando en una coalición que hace de la diferencia un valor, o sea, no la niega ni busca anularla, sino que hace de la diferencia un valor, no pudiéramos, digamos, fortalecer una cierta área donde, y esto es lo importante, se entienda que tenemos ciertos valores compartidos. Entonces, ¿qué es lo que comparte estas 3 tradiciones? El valor de la libertad, ¿verdad? En general, aquí hay una, digamos, apuesta más firme, podríamos decir, por la libertad, la democracia representativa, el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley, la subsidiariedad, la economía de mercado y la propiedad privada. O sea, todos esos valores, ¿verdad?, son fundantes de las 3 tradiciones. Y por lo tanto, yo creo que una coalición debe estar mucho más arraigada en esta categoría que en la expresión que esas capacidades tienen. ¿Es difícil? Por supuesto que lo es. Significa pensar, digamos, más amplio y en cierto sentido renunciar a ciertas cosas, cada uno la suya, también lo es. Pero creo que es importante pensar en esa posibilidad, ¿ya? Vamos entonces rápidamente a una historia intelectual del liberalismo que nos va a servir además para tejer eso que tú estás diciendo. Miren esto, la tradición liberal tiene más o menos, o sea, yo lo puse, tiene mucho más momentos, pero yo destaqué 8 momentos aquí. El primero de ellos tiene que ver con el origen del concepto liberalitas, ¿ya?, que es un concepto romano que tiene que ver, está muy anclado a la virtud, pero a la virtud aristotélica, no a la virtud religiosa, ¿verdad?, a la virtud aristotélica. Luego vienen, ¿no es cierto?, ya nos saltamos aquí, los precursores ingleses, la Ilustración escocesa, que es donde se situó muy probablemente Leonía, ¿verdad? En paralelo, la Revolución Francesa, que toma el concepto, pero, como lo vamos a ver, dialoga o transita hacia otra ruta. Después viene John Stuart Mill, que para mí es fundamental, ¿no es cierto?, que es aquel que elabora el concepto de que el único límite de la libertad es el daño a otro, ¿verdad?, que es un concepto que nosotros usamos permanentemente. Tocqueville, ¿verdad?, con la democracia como la entendemos hoy día, o sea, la democracia liberal. Después, una fractura en el siglo XIX que tiene que ver con la Guerra Fría y la transformación de ese concepto, como lo vamos a ver, digamos, en Estados Unidos, y que es el concepto que a nosotros hoy día nos termina como haciendo un poco de ruido en el concepto de liberal. Vamos entonces súper rápido a hacer ese recorrido que nos va a mostrar cómo las tradiciones conservadoras, social cristianas y liberales están mucho más imbricadas de lo que nosotros creemos. Vamos entonces al siglo I a.C.
Y esto es la palabra liberalitas, ¿ya? Que supone, y esto es muy importante, que la libertad, el ejercicio de la libertad, es indisociable, o sea, no se puede separar de la virtud. Es decir, solo es libre el hombre virtuoso. Y de hecho, la diferencia entre los esclavos y los hombres libres justamente tiene que ver con eso. Y esa libertad, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la formación, se expresa a través del voto. O sea, en Grecia y en Roma solo participan de la vida política los hombres libres. Y los hombres libres tienen una formación para la virtud y para el carácter y para la libertad. Y de ahí surge el concepto de las artes liberales, ¿verdad? Y las artes liberales es la formación de los hombres libres que, formando, ¿no es cierto?, las capacidades racionales y virtuosas sobre sí mismos, son capaces de ejercer la libertad. Por tanto, quien no es capaz de ración y no es capaz de virtud, no es un hombre libre, ¿ya? Y eso es fundamental. Entonces, el liberalismo, la libertad, el valor, ¿no es cierto?, de la libertad, comienza como una virtud, no como una doctrina política. Y eso es súper importante. Quien ejerce o quien logra esa virtud, el hombre virtuoso, puede desenvolverse en la polis, ¿verdad? Pero es mucho más un ejercicio del carácter que un ejercicio político, ¿verdad? En ese sentido. ¿Qué pasa con la Revolución Francesa? En la Revolución Francesa, la palabra liberalismo como doctrina política aquí se acuña, ya no como virtud, sino que como una doctrina política, y por lo tanto, pero al mismo tiempo, y esto es súper importante, la doctrina política, ¿verdad?, si bien no es moralista, sí establece la obligación, o la ligazón más bien, de los derechos y los deberes. Es decir, se exige como parte del ejercicio de la libertad, ¿no es cierto?, el ejercicio de la responsabilidad. O sea, libertad y responsabilidad siempre van unidas. Y ese ejercicio requiere, aunque no se exija, una cierta estatus moral, ¿no es cierto?, un cierto estatus virtuoso, digamos, en el sentido más propio de Aristóteles. Si vamos después a la Ilustración escocesa, y esto lo voy a pasar muy rápido porque aquí tiene que haberse, digamos, detenido mucho Leonía, la clave está aquí, ¿verdad?, que está en leer a Adam Smith no como el autor de La riqueza de las naciones exclusivamente, sino como el autor de La riqueza de las naciones más la teoría de los sentimientos morales. ¿Y cuál es el core, digamos, de eso? Lo que se llama en inglés sympathy, ¿verdad? Y esa sympathy, ¿no es cierto?, es la capacidad, no es la empatía, es algo distinto de lo que nosotros, es parecido pero es distinto, de lo que nosotros entendemos como empatía. Yo lo diría más bien que es la conciencia de que la vida de los otros, en cierto sentido, es también nuestra responsabilidad. Entonces, incluso en el liberalismo escocés más clásico, el liberalismo tradicional, el ejercicio de la libertad sigue estando ligado a algo más, ¿verdad?, que la responsabilidad, la virtud, la responsabilidad aquí respecto del otro. Entonces, esa es la razón, ¿verdad?, por la que surge el concepto de los check and balances, ¿verdad? Esa es la razón de la estructura de la democracia liberal. Y es, ¿no es cierto?, que las instituciones, ya no solamente las personas, tienen que controlarse entre sí mismas, ¿verdad? Tienen una tendencia avasalladora, tienen la tendencia al desborde, ¿verdad?, que es lo mismo que el predicamento de los conservadores, ¿verdad? Tienen esa tendencia al desborde y entonces lo que hay que hacer es justamente separar los poderes, articularlos con controles cruzados y hacer de eso una garantía sustantiva del ejercicio del poder, ¿verdad? Si nosotros avanzamos entonces a Adam Smith y nos salimos de la caricatura, de la mano invisible y de que solo importa el interés propio, entonces nos vamos a dar cuenta que lo mismo pasa, ¿verdad?, en el mercado, no solamente en la política del mercado, y que la sympathy, ¿no es cierto?, la conciencia del otro, es el fundamento de la vida social. O sea, fíjense cómo hay una exigencia moral. Y aquí yo les quiero plantear una cosa que es bien disruptiva. Lo que nosotros podemos concluir, ¿verdad?, de esta evolución, sobre todo en el liberalismo más clásico, es que la democracia está construida sobre un supuesto de una cierta arquitectura moral. Para que funcione, los ciudadanos
y quienes ejercen el poder, tienen que tener unas ciertas características. Adam Smith, cuando pensaba, por ejemplo, en sympathy, pensaba en un tipo de ciudadano que se vinculaba con el otro, que en cierto sentido era responsable, no estaba pensando en los vínculos de las redes sociales. Entonces, todo este entramado está construido sobre esa, digamos, arquitectura que presupone unas ciertas características de las personas o de los ciudadanos que la componen. ¿Qué pasa con John Stuart Mill? Entonces, este concepto sigue avanzando y John Stuart Mill lo que hace es poner el principio del daño, ¿verdad? Es decir, la libertad, que es el valor, que es la autonomía, que supone un ejercicio moral, ¿verdad? Una conciencia moral y social, solo tiene como límite la libertad, entonces el daño a los otros, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer todo lo que quiera, salvo que eso produzca un daño a los demás. Y entonces, ¿cuál es el peligro, verdad, real? Sino que está, dice él, en la tiranía de la opinión, ¿verdad? Y entonces el daño está justamente en esa incapacidad reflexiva que viene de esta autonomía moral, que realmente sustenta la libertad y que nos permite tomar decisiones más allá de las mayorías que pueden guiarnos hacia alguna parte. ¿Qué es lo que pasa cuando llega Tocqueville? ¿Verdad? Tocqueville acuérdense que Tocqueville viaja a Estados Unidos, ¿no es cierto?, y mira el funcionamiento, ¿verdad?, de la democracia en Estados Unidos, por eso su gran libro se llama La democracia en América, ¿verdad? Y lo que ve es una cosa extraordinaria. Dice aquí, hay individuos que son igualmente responsables entre sí, ¿no es cierto?, que tienen el mismo peso. Pero también le ve un riesgo y dice, lo que pasa con la igualdad democrática es que cada uno de estos individuos, en cierto sentido, sale de las estructuras que lo protegían, sale de la familia, sale de la religión, sale, ¿no es cierto?, de los marcos normativos, y lo que pasa es que de alguna manera se entregan voluntariamente al Estado. Es el Estado el que tiene que hacerse cargo de ello. Y eso, ¿no es cierto?, él lo llama una cierta servidumbre voluntaria, ¿verdad? Entonces dice, ojo, porque esta democracia que se supone fomenta o se construye sobre la libertad, en cierto sentido es también un antídoto a esa libertad, ¿verdad? Y opera como una cierta servidumbre voluntaria. Y entonces dice o postula, ¿verdad?, la importancia de la cuestión del carácter. O sea, cuando de nuevo, para ser genuinamente liberal, ¿verdad?, genuinamente liberal, ese ejercicio de la libertad no es un ejercicio irreflexivo, no es un ejercicio, digamos, baladí, no es un ejercicio frívolo de la libertad, sino que supone, ¿no es cierto?, digamos, una cierta fisonomía de quien la ejerce que requiere una cierta formación. Entonces, fíjense cómo desde Roma va resonando lo liberal, que va cambiando infinitamente, muchísimamente, pero hay algo, ¿verdad?, que tiene que ver con el ejercicio de la autonomía que requiere, para ser real, una cierta formación del carácter o formación humana que ya no está ligado a lo religioso, sino que está ligado a el ejercicio, ¿no es cierto?, de ciertas virtudes que vamos a llamar ahora cívicas, ¿verdad?, distintas de las morales. La cuestión del carácter, que es lo que acabamos de ver, y entonces vamos aquí. Y con esto vamos a terminar la parte teórica y vamos a entrar a la política pública. Pero fíjense lo que ha pasado, o sea, el concepto de liberalismo es un concepto polisémico. Cuando lo vamos llenando, nos vamos dando cuenta que a pesar de la tradición liberal, ¿no es cierto?, y de del centro, del eje, en la autonomía, en la libertad, no se deja de requerir en el liberalismo clásico, ¿verdad?, un ejercicio, una tensión, digamos, sobre la responsabilidad personal con uno mismo. O sea, si tú quieres efectivamente ser libre, requieres un trabajo virtuoso, cívico, si quieres, de tu propia autonomía, ¿verdad? Y entonces, sí, dale, Juan Pablo. He escuchado a gente que acuña una crítica al liberalismo. Un poco despectiva lo leer yo, en donde lo tildan más bien de adjetivo y no de sustantivo. Exacto. Sí. Se le nota una crítica más insidiosa. ¿Cómo la lees tú esa? Porque acá acabas de describir cómo el concepto va evolucionando, ¿verdad? Probablemente tiene muchas definiciones y esa es su complejidad, pero
Pero tiene definiciones. Sí, Pero tiene definiciones. y aquí está esa, ¿verdad? Porque yo creo que cuando lo pensamos, es buena la característica de sustantivo y adjetivo, porque el sustantivo tiene raíz, ¿no es cierto? El sustantivo se arraiga, tiene contenido. Cuando es adjetivo, viene más bien a mutar o puede cambiar, ¿verdad? Porque claramente lo adjetiva quien lo usa. Y como sabemos, el adjetivo siempre pende del sustantivo. Entonces, obviamente, va adquiriendo esas características. Yo creo que el conflicto está aquí, ¿verdad? Vamos a volver un poquito atrás. Y es que ese liberalismo, cuando se topa con los totalitarismos, se desarticula en cierto sentido, ¿verdad? Y ve el riesgo enorme, ¿verdad?, de la presión, digamos, del Estado, ¿verdad? Entonces, cuando se acerca, ¿verdad?, al liberalismo, más bien en esta época, o sea, ya vamos a guerras mundiales, o sea, vamos avanzando muchísimo, ¿qué es lo que ocurre? En el fondo muta a lo que hoy día es en Estados Unidos, muta más bien a una protección del Estado que abandona la exigencia personal de quien ejerce la libertad. Entonces, la tensión está en eso. Cuando yo digo, mira, yo soy libre, no estoy poniendo el énfasis en mi responsabilidad, estoy poniendo el énfasis en mi capacidad de elegir, pero sin responsabilidad. Cuando yo hablo del liberalismo como sustantivo, está anclado necesariamente a la responsabilidad sobre mí mismo, sobre la formación propia. Entonces, ¿cuál es la crítica? Y la crítica está aquí. La crítica es cruzada, ¿verdad? Aquí está. La crítica es cruzada. Entonces, cuando en la izquierda liberal le dice, o sea, cuando los conservadores, Donald Trump, le dice liberales a los que critica, en el fondo, le está diciendo que ellos han renunciado a su libertad y la han entregado a un cierto dominio del Estado. Lo que John Stuart Mill decía, ¿verdad?, es una especie como de sedentarismo voluntario, ¿verdad? O sea, usted está entregado y ha perdido el valor de ¿qué? Del mérito, de la iniciativa, del propio arrojo, de la fuerza personal, etc. Cuando la crítica es acá, es distinta. Entonces, en estos tres casos, tú estás más bien como adjetivando. Pero el concepto más propio es el que yo te muestro, el que tiene que ver con que necesariamente lo liberal supone un autodominio personal, o sea, un crecimiento personal que haga de la libertad un tándem con la responsabilidad personal y social, o sea, las dos cosas. Entonces, ya, vamos a entrar a esta que es la pregunta, ¿no es cierto?, más importante cuando hacemos la bajada hacia la política pública. Ya nos vamos acercando a la política pública, aunque sea muy teóricamente. Entonces, pensando en esto, o sea, tienen que pensar en el concepto del liberalismo, cómo va cambiando, en esas derechas que tienen estos distintos matices. La gran pregunta de la política pública, aunque parezca extraño, es esta. Es decir, ¿cuál es la razón del mal social? En el fondo, ¿cuál es la razón de la injusticia? Eso es. Y la política pública lo que tiene que hacer es corregir, ¿no es cierto?, o encargarse de modular esa injusticia. Súper en grueso, lo vamos a entrar ahora, la izquierda entiende la injusticia como parte de estructuras, digamos, que han generado esa injusticia. Por ejemplo, en Chile, el estallido social, la Constitución del 80. Es una institucionalidad que ha generado, ¿verdad? En el caso de la derecha, se entiende mucho más como una desintegración del orden. Entonces, el mal es producto, digamos, del desorden, ¿ya? Entonces, veámoslo así. A ver, en la izquierda, el mal, ¿vale?, es estructural. O sea, la desigualdad es la causa, ¿verdad?, de esa estructura, digamos, que causa o que genera, digamos, esas consecuencias. Entonces, para la izquierda, esto con todos los matices que puede tener, pues obviamente estoy aislando conceptos. Para la izquierda, los individuos, las personas, los individuos, los ciudadanos, no son malos. Fíjense que en la tradición de la derecha, en todos decíamos, ¿no es cierto?, que los seres humanos, los ciudadanos, son febles, son débiles, tienen la posibilidad de desbordarse. Aquí no, ¿verdad? Sino que son más bien víctimas o productos, ¿no es cierto?, de un sistema que los deforma. El cambio requiere transformar las estructuras, ¿ya? Y cuando yo cambio las estructuras, genero las condiciones para que eventualmente podamos, digamos, dirigirnos hacia un hombre mejor. Entonces, muy cercano a la manera de entender la izquierda en este sentido, tiene que ver con las utopías. Entonces, las utopías marxistas, por ejemplo, tienen que ver con estructuras, en este caso que a través de la dialéctica se van
superando y se llega, ¿no es cierto?, a la síntesis donde efectivamente este hombre con esas estructuras puede desplegarse y no será, ¿no es cierto?, la desigualdad un ejercicio o una causa. Entonces, aquí yo les pongo varios autores, desde muy antiguos hasta muy nuevos, que trabajan esa idea, obviamente de manera distinta y con énfasis distinto. Rawls no es lo mismo que Marx, Gramsci no es lo mismo que Bourdieu, pero desde esa conciencia que empieza en Rousseau hasta Rawls, que podríamos decir es un izquierda liberal, en el sentido que habíamos visto al principio, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, lo que vemos es que el problema, la izquierda lo sitúa en las estructuras. Y eso es muy importante, porque ¿dónde está la política pública en la izquierda? Está en desbaratar esas estructuras que parecen o condicionan. Por ejemplo, las AFP. Entonces, es de toda lógica, ¿verdad?, que desde la izquierda lo que se quiere, si se reconoce una estructura que genera desigualdad, por ejemplo la AFP, entonces es querer desarmar el sistema, ¿vale? No en las consecuencias, ¿ya? Entonces, el sistema. Lo mismo pasa con la salud, ¿verdad? La salud, o sea, el sistema de salud, lo mismo. Lo mismo pasa con la educación, ¿verdad? Es el sistema. Entonces, vamos con la educación pública, que es una estructura que favorece, digamos, el fin de la desigualdad. ¿Se fijan? Entonces, cuando pensamos en la política pública, estas cosas que son muy teóricas se convierten en cosas muy prácticas, ¿verdad? Entonces, para alguien, vamos a poner súper polarizado para poder hacer el ejemplo, pero para alguien, para Lautaro Carmona, por ejemplo, pongámonos en el Partido Comunista para que sea bien a la izquierda, para Lautaro Carmona no sirve la reforma de pensiones. La reforma de pensiones que tenemos no sirve en absoluto, no es un antídoto, no es una solución, no le interesa, digamos, los cambios, porque la estructura que está generando la desigualdad es exactamente la misma. Entonces, no funciona. Lo mismo en la AFP. Entonces, ¿cuál es la crítica que se le hace desde la izquierda al gobierno de Boric? Es que no generó nuevas estructuras. Esa es la crítica. Es decir, Boric, su giro, ¿no es cierto?, que lo vemos súper crítico desde el Frente Amplio y desde el Partido Comunista, tiene que ver con eso. Boric hizo, voy a decir, maquillaje de las cosas, no cambió las estructuras. Entró, fíjense, propicio o buscando el cambio radical, la tumba del neoliberalismo. ¿Por qué el neoliberalismo? Porque son las estructuras que han generado la desigualdad. Dentro de esas estructuras había fundamentalmente una, ¿no es cierto? No, yo diría dos. Una, las AFP, no más AFP, y la otra el CAE, ¿verdad? Que es la estructura que ha generado, en esa visión, ¿verdad?, la desigualdad en la educación. ¿Qué es lo que pasó al final de ese gobierno? No se acabó el CAE, no se acabó las AFP, ¿verdad? La Constitución del 80 excede, digamos, obviamente al gobierno, pero quedó. Entonces, la crítica se entiende perfecto. Es decir, aquí no hubo 1 milímetro de movimiento en las estructuras. Y por lo tanto, no hemos avanzado ni un solo milímetro en la mejora de la política pública, en la mejora del bien común. Y por tanto, es evidente y obvio que más allá de una circunstancia, digamos, electoral en la que tú puedas movilizarte por otras razones, la izquierda seguirá siempre apelando por el cambio de la estructura, porque eso es así. Entonces, cuando nosotros pensamos esto y vemos entonces la mega reforma, con todas las críticas que ustedes puedan tener, cada uno de ellas, pero quedémonos en la rebaja del impuesto a las empresas, cuando la lectura es, este es un gobierno que hace una política pública para los ricos, está pensando en esto. Es decir, se están creando instituciones que, lejos de corregir la desigualdad que se produce por las estructuras que existen, están favoreciendo esas estructuras, y entonces lo que va a ocurrir es una profundización de la desigualdad, ¿verdad? María José, ¿eso tiene algún fin? Me refiero a un punto de término. O sea, ¿en qué sentido el punto de término? Si la izquierda lograra eliminar la AFP, condonar el CAE, y resulta que la desigualdad sigue existiendo. Que esa es la super pregunta. Ahí el argumento va a ser, quizás nos equivocamos en esta estructura y hay que volver a cambiarla. Y hay que volver a cambiarla. O sea, por eso, no termina nunca. Nunca. Porque la desigualdad obviamente en sí tampoco va a terminar nunca, las necesidades son ilimitadas. Porque tú lo estás pensando como lo estoy pensando yo, pero en esa es una síntesis y una antítesis, y en el fondo vamos avanzando hacia el mundo utópico. Pero piensa, por ejemplo, el ejemplo súper claro, estoy dando puro, ahora ya entramos a política pública directamente, las reformas del gobierno de Bachelet. Ahí tú tienes 3, ¿no es cierto?, reformas
que cambiaron la estructura, efectivamente cambiaron la estructura, o sea, la estructura impositiva, la estructura de la educación pública y la estructura de votación, la estructura del sistema electoral, ¿verdad? Se cambiaron, ¿por qué? Acuérdate cuál era el lema del gobierno de Bachelet, era la igualdad, o sea, gobernar con igualdad. Entonces, ¿cuál era la aspiración? ¿Ya? Y yo no quiero criticar la aspiración, te quiero simplemente explicar, o sea, pasar, ¿no es cierto?, desde la educación municipal a los SLEP era favorecer la educación pública. Y la educación pública es el primer peldaño donde se construye la igualdad, ¿verdad? Cambiar las normas impositivas, aumentar, ¿no es cierto?, el impuesto a los más ricos, tiene que ver con una redistribución, que es una estructura que favorece que el dinero, en principio, circule en otro sentido, ¿verdad? La tercera, que es la reforma electoral, ¿no es cierto?, la ruptura del sistema binominal, tiene que ver con incluir otras voces que estaban marginadas, partidos pequeños que por la estructura del sistema no tenían participación en la elección. Eso es cambiar una estructura, ¿para qué? Para que exista una igualdad en el sentido de la participación electoral. Muchos años después, ¿no es cierto?, vemos algunos datos que parecen bastante elocuentes, ¿verdad? O sea, vemos, la reforma al sistema electoral, lo que vemos es una fragmentación enorme que no ha habilitado bajo ninguna, perspectiva, una estabilidad institucional, que es lo que se buscaba. En la reforma impositiva, reforma tributaria, no hubo más crecimiento, ¿verdad? Por el contrario, o sea, hubo menos. Y en la reforma educacional, yo diría que ahí todavía estamos en el proceso, pero lo que han habido infinitas dificultades a la hora de aplicar o transitar, ¿verdad?, hacia los SLEP, dificultades que tienen que ver con elementos materiales, o sea, con capacidades del Estado, con personas que estén habilitadas para el ejercicio, con capacidades estructurales, físicas, etc. Entonces, frente a esa, datos objetivos, podríamos decir, entonces, ¿cuáles, fíjate una vez más, las reacciones de la derecha y la izquierda? La de la izquierda es cambiar nuevamente la estructura, es decir, efectivamente, y hay un reconocimiento, nos equivocamos, calculamos mal, las previsiones fueron incorrectas. La solución ahora entonces es, cambiemos de nuevo la estructura. Lo mismo pasa con el no al lucro, lo mismo pasa con la tómbola, o sea, con todo lo que ustedes quieran, pero lo que está detrás, y ojo, esto es descriptivo, lo que está detrás es la conciencia de que cambiar la estructura es la manera de caminar hacia, la igualdad. ¿Verdad? Y súper corto aquí, respecto a eso de... Pero puede ser súper largo también. De la estructura, ¿Ya? ¿Cómo se explicaría la derecha que busca cambiar la estructura como Milei? Ya, es súper buena pregunta. Porque no está poniendo el énfasis en la estructura, sino que te voy a decir en qué es lo que está poniendo. Y ahí la estructura simplemente es un commodity, es una forma de alcanzar otra cosa, ¿verdad? Aquí es distinto. Voy a ir ahora al orden, porque Milei es más bien el orden, ¿verdad? Es ¿cómo hago yo para alcanzar el orden, recuperar el orden? Tengo que cambiar cierta estructura y ahí está el origen de la batalla cultural, que se lo voy a explicar ahora. Entonces, pero nos quedó claro que todo este camino tiene que ver con las estructuras, ¿verdad? O sea, cambiar las estructuras, donde está el origen o el germen, podríamos decir, de la desigualdad, en este caso, ¿ya? Porque si nosotros también, ojo, pusiéramos derecha e izquierda, podríamos decir, acá está la libertad, acá está la igualdad, ¿verdad? Y la tensión entre la derecha y la izquierda ha sido siempre entre libertad e igualdad, y por eso es importante entender qué es lo que es el liberal, porque si uno no entiende eso, entonces, bueno, obviamente hay una confusión. Pero vamos entonces a la derecha. Aquí está. Para la derecha, ¿verdad?, el hombre es perfectible, no es perfectible por ingeniería social, ¿verdad? Esto, lo que hace la izquierda es lo que se llama, ¿no es cierto?, sociológicamente ingeniería social. Yo muevo las estructuras para un lado, entonces los otros se mueven hacia el otro lado, ¿verdad? Se acomodan. Las instituciones existen precisamente para contener la tendencia del caos. Y el mal, entonces, viene de la arrogancia racionalista, es al revés. Es decir, ¿de dónde viene esta desigualdad? ¿De dónde vienen los problemas, digamos, de la sociedad? De esta arrogancia de querer, con las estructuras, racionalmente, producir ciertos efectos. Entonces, ¿qué es lo que diría la derecha? Diría, ¿ves? Te dije, o sea, tú querías producir el efecto de participación, cambiaste la estructura, ¿cuál fue el efecto? No fue ese, fue la dispersión, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que entiende, ¿no es cierto?, la derecha? Y esto es muy importante, que el origen del mal, por decirlo de alguna manera, suena un poco así como diabólico, pero así es, tiene que ver con esto, con la ruptura del orden, de la autoridad, ¿verdad? Entonces, si ustedes van pasando de lo conservador, y ahora vamos a de lo conservador hasta lo liberal, bueno,
ese concepto del orden es más intenso o es menos intenso, pero es, ¿verdad? Obviamente es. Entonces, Milei, ¿qué es lo que pasa con Milei? Milei está cambiando ciertas estructuras para alcanzar el orden, no porque a partir de las estructuras genere efectos de ingeniería social, digamos, sino que porque tiene que restaurar, ¿verdad?, el orden perdido, orden que es la causa, o sea, desorden, que es la causa de los problemas públicos y políticos en Argentina. Entonces, ¿qué significa el orden? ¿Ya? Porque eso es súper importante. ¿Qué significa el orden? Significa un respeto a las estructuras y significa un respeto a las instituciones. Esas instituciones nunca pueden cambiar, por supuesto que pueden cambiar, pero ¿cómo lo va a hacer? La tradición conservadora dirá de forma gradualista, por etapas, digamos, adaptativas, no cambios radicales, digamos, que transiten de un modelo a otro. El ejemplo mejor en Chile es el proceso constituyente. En el proceso constituyente nosotros teníamos una izquierda, lo más izquierda posible, digamos, que lo que quería era cambiar el sistema completo. Chile era un país plurinacional, había distintos tipos de justicia, los derechos, ¿no es cierto?, estaban distribuidos de una manera diferente, eso como en el extremo. Si empezamos a avanzar hacia acá, ¿verdad?, más hacia el centro, nos vamos dando cuenta que eso se vuelve menos radical. Entonces había ciertas instituciones que la izquierda quería respetar. Por ejemplo, cuando digamos, surgió la moción de eliminar el Senado, por ejemplo, que fue una forma de cambio estructural tendiente a la igualdad, entonces la izquierda más a la izquierda estaba completamente a favor. Si ustedes se piensan en la democracia cristiana, incluso el socialismo, no, ¿verdad? Entonces obviamente esto tiene arcos, ¿verdad? Por el contrario, en la derecha había, ¿no es cierto?, la más derecha de la derecha no quería cambiar la Constitución del 80 por ningún motivo. O sea, no vamos a cambiar algo que ha funcionado bien. Y el problema de legitimidad me da exactamente lo mismo. Esto está, ¿no es cierto?, validado por las reformas hechas por el presidente Lagos, no lo vamos a mover. Si ustedes empezaban a avanzar para acá, ¿no es cierto?, había una derecha que incluso perdido y como garantía de votar rechazo, dijo vamos a un segundo proceso, pero el segundo proceso tiene que tener ¿qué? Ciertos marcos institucionales, porque lo que pasa cuando no tenemos nada y queremos cambiarlo todo, entonces esto se desborda. ¿Se fijan? Entonces uno puede empezar a entender esa tradición de la derecha y esa tradición de la izquierda, por supuesto, con los matices que todo arco tiene. No es lo mismo el Partido Comunista que la democracia cristiana, no es lo mismo Evópolis que el Partido Republicano o que lo nacional libertario, por supuesto no es lo mismo, pero en su matriz cultural sí pertenecen a una misma matriz, ¿verdad? Entonces, esto se va obviamente, digamos, matizando. Entonces, ¿dónde estamos hoy día en Chile? Yo diría, estamos en un gobierno de derecha que está intentando una batalla cultural que, a diferencia de todo lo que las personas, más o menos los ciudadanos esperaban, no es una batalla cultural valórica, es una batalla por la recuperación del orden. Entonces, ¿dónde ha puesto el énfasis el gobierno de José Antonio Kast? En el orden. La seguridad es orden, el registro de vándalos es orden, recuperar la autoridad de los padres es orden, pagar la deuda del CAE, pagar las deudas es orden. Entonces, esa es la batalla cultural que aquí en este país se está librando, ¿verdad? Y uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, como ustedes quieran, pero esa es. Y está anclada en este principio. La causa de todos los males sociales tiene que ver con el desorden, tiene que ver con la pérdida de las estructuras. Si los padres no ejercen autoridad sobre sus hijos, eso es un problema. Si la autoridad establece normas y las normas no se cumplen, bueno, eso es un problema. Si las deudas yo las contraigo y no cumplo mis obligaciones, bueno, eso es un problema. Y no me importa, no necesito cambiar las instituciones. Fíjense el discurso de derecha, dice, no necesitamos más normas, más leyes, hagamos cumplir lo que hay. O sea, en ningún momento ustedes han oído, por ejemplo, aquí a José Antonio Kast pidiendo que cambiemos las instituciones. Lo que está pidiendo es que se cumpla aquello que está establecido en la ley, el orden, ¿verdad? El CAE, por ejemplo, no sé si podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, vuelvo a decir, pero embargar las cuentas para recuperar lo que no se ha pagado en el CAE, no necesitó ni una sola reforma institucional. O sea, es el mismo CAE, es el mismo diseño, es la misma, además, legislación respecto al embargo, que además fue actualizada por Boric. O sea, eso es una reforma que Boric hizo al sistema para el embargo. No necesita ninguna.
¿verdad? Eso no tiene que ver con que obviamente todos los gobiernos de izquierda o derecha legislan para ir perfeccionando esa institución. Bueno, eso obvio que sí. Pero no hay, ¿no es cierto?, grandes, incluso la mega reforma no es una reforma estructural, ¿verdad? Como lo era el primer proceso constituyente, por ejemplo, que sí era una reforma estructural. ¿Se fijan? Entonces, la izquierda entiende lo liberal, ¿no es cierto?, de una manera, la derecha de la otra, y su ancla está en el cambio institucional para modular, ¿no es cierto?, la relación o las consecuencias entre las personas, y la derecha, por el contrario, no está en esa ingeniería, sino que está en el orden como eje. Entonces aquí tenemos a todos estos autores que van desde Hobbes hasta, ¿no es cierto?, Hayek, que hablan obviamente con matices justamente del orden. Incluso Hayek habla del concepto del orden espontáneo, o sea, ni siquiera del orden estructurado, sino que el orden espontáneo. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí podríamos, entonces aquí les voy a definir al centro, ¿verdad? Ese centro de fondado que parece no tener ninguna relevancia, pero que yo creo que debe tenerla siempre. ¿Qué es lo que dice el centro? El centro dice, a ver ya, tenemos dos maneras de entender, ¿no es cierto?, la manera de solucionar la desigualdad, la injusticia, el mal, pónganle como quieran. Tenemos unas ciertas instituciones y tenemos una cierta exigencia de coherencia interna respecto al ejercicio de la libertad. Pero la verdad es que aquí estamos viendo que hay todas estas digamos, maneras de entender los problemas sociales, si se exacerban y se van a la esquina, son igualmente, digamos, problemáticas. O sea, si la derecha se va a la mantención del orden absoluto, se petrifica, ¿verdad? O sea, no se mueve, no evoluciona, no cambia. Si la izquierda se va hacia acá, entonces estaríamos permanentemente cambiando las estructuras y esa inestabilidad generaría un problema. Y entonces hay dos autores que a mí me parecen particularmente extraordinarios para pensar, digamos, este modo de entender lo liberal, que son Isaiah Berlin y Hannah Arendt. Entonces, ¿qué es lo que dice Isaiah Berlin? Dice, el verdadero problema, y que es el origen del totalitarismo, es el monismo, es decir, creer que solo yo tengo la verdad. Y eso es una exacerbación en las izquierdas y en las derechas, no tiene que ver con partidos políticos. Entonces establece un concepto de la libertad, ¿verdad?, que no es libertad negativa, sino que es libertad, que es libertad negativa y no libertad positiva. Y en el caso de Hannah Arendt, ¿qué es lo que dice? Mirando justamente el juicio de Eichmann, ¿verdad?, lo que dice es, el problema aquí es la banalidad del mal, es decir, el mal radical, ¿no es cierto?, es la irreflexión, es la incapacidad de reflexionar. Ese es el problema. Entonces, si ustedes lo ponen esto en el arco, lo que tenemos entonces es hacia el lado una derecha, hacia el lado, digamos, una izquierda, la podemos hacer más radical en la medida que estamos aquí, y en la medida que nos vamos acercando, aunque tengamos una matriz desde donde entender la política pública, yo diría que lo que está más al centro, lo que entiende, es que hay un problema en no poder poner en cuestión, digamos, aquello que se cree. Entonces ahí nosotros tenemos matices de repente, entonces de repente hay que cambiar las instituciones, efectivamente sí, ¿verdad? Y de repente no, y esa discusión, digamos, que es más, digamos, de observación, que se basa en los datos, es también muy importante para la política pública. Y aquí, yo diría, es donde se encuentran esas políticas públicas en las que convergen izquierdas y derechas. Aquí es como se construye el tan necesario pero denostado acuerdo, ¿verdad? Que no es en sí mismo, no se acuerda por acordar, lo bueno no es el acuerdo, no es un fin en sí mismo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la reforma de pensiones es un muy buen ejemplo, ¿verdad? O sea, la izquierda renuncia a ciertas cosas que tienen que ver con los cambios estructurales, la derecha renuncia a ciertas cosas que entiende como provisión y orden, y se alcanza, ¿verdad?, un acuerdo que en definitiva es importante para el país. O sea, la cuna universal, misma cosa, ¿verdad? Entonces, lo que les quiero decir es que esto, ¿verdad?, este arco o este escenario, que es teórico, y la derecha, entonces, navegando con la solidaridad, entendiendo que no es un concepto que tenga que ver con la izquierda, sino que es un concepto que tiene que ver con lo humano, que ella defiende, ¿verdad? Entonces, creo que es el marco en el que ahora sí podemos pensar la política pública. Entonces, si ustedes me dicen a mí, ¿cuáles son las políticas públicas liberales reales, ¿verdad? O sea, que respetan la libertad del hombre, que entienden la libertad anclada a la responsabilidad, que suponen el ejercicio de una virtud
cívica y que entienden que tenemos una sociedad que tiende hacia el cambio estructural por un lado y que tiende al orden de la autoridad por el otro, y esto es un ejercicio que inventé yo, o sea, esto no se les vaya a ocurrir que es perfecto, perfectamente perfectible, pero yo al menos le haría estas preguntas a la política pública, ¿verdad? Y bueno, entonces tendríamos que ir diciendo, mire, sí, no, más o menos, bueno, ir obviamente testeando. Entonces, en el sentido antropológico, ¿trabaja con los incentivos reales del hombre o los ignora? O sea, ¿entiende que el hombre es un sujeto de ingeniería social? Es decir, ¿yo puedo moverlo y producir las consecuencias? ¿O más bien trabaja con la libertad humana? O sea, trabaja con un concepto de hombre, digamos, libre. Respecto de la subsidiariedad, ¿aquí el Estado interviene donde la familia y el mercado no pueden? ¿O más bien es un Estado que reemplaza esa cierta servidumbre, ¿verdad?, que estábamos planteando, reemplaza la provisión propia de los particulares en una sociedad donde el particular tiene un rol central? ¿Qué pasa con la libertad? ¿Amplía la libertad de elegir? Esto es fundamental, o sea, ¿amplía la libertad de elegir o amplía los derechos, pero lo que hace es producir dependencia? Es decir, se olvida de que la libertad está anclada con la responsabilidad y supone un ejercicio de la virtud cívica, ¿verdad? Evita la arrogancia de diseñar resultados complejos desde el escritorio, es decir, entiende las vicisitudes de la naturaleza humana, entiende el ejercicio, ¿no es cierto?, de la libertad, fortalece la capacidad de autogobierno o más bien genera ciudadanos cada vez más dependientes del Estado. Yo por lo menos estas 5 preguntas se las haría, ¿verdad? Y entonces esto, lo que es importante, creo que obliga a salir del pequeñísimo debate, me parece tan poco relevante si el Estado debe ser grande o debe ser chico, que es como generalmente se entienden estas provisiones, y te obliga, ¿verdad?, a entrar en consideraciones que son mucho más de fondo, ¿ya? Entonces, en ese ejercicio, ¿qué hora es a todo esto? ¿Quién tiene? Ya, tenemos 15 minutos para hacer este ejercicio, ¿ya? Y que es el ejercicio de la sala cuna universal. Entonces, entremos a la política pública de verdad, ¿verdad?, en serio. Y preguntémonos si esta política pública ustedes la calificarían como una política pública liberal, en el sentido que hemos construido, o no. O es más bien una política pública de ingeniería social, o es una política pública que simplemente lo que quiere es restablecer un determinado orden, una cierta estructura. Entonces, ¿qué pasa con el artículo 203 del Código del Trabajo? Que es el que establece hoy día la determinación de que la mujer 20, ¿verdad?, activa la obligación para la empresa, ¿no es cierto?, sea grande, chica, da lo mismo, de proveer o financiar una sala cuna para sus hijos, los hijos de las empleadas, hasta los 2 años. ¿Cuáles son los 3 efectos que están documentados? Esto es digamos, data, esto no es especulación, es data. Primero, encarece contratar a las mujeres, obvio, pues si yo contrato a una mujer en edad fértil o con hijos, me cuesta la persona más la sala cuna, obvio, eso es bien fácil. Por lo tanto, ¿qué es lo que produce? Una disparidad extraordinaria, pues si yo tengo hombres y mujeres, los hombres son menos sala cuna y las mujeres más sala cuna, pues eso es lo que cuesta. Segundo, incentiva el umbral del número 19. Pues si nosotros creemos que las personas obviamente actúan por incentivo, entonces ¿cuál es el incentivo que tengo yo de contratar a la mujer 20? Ninguno, 0, pues porque obviamente la mujer 20 activa, ¿no es cierto?, un costo que no es para la mujer 20, es para la mujer del 1 al 20, ¿verdad? Entonces obviamente no funciona. Penaliza al que contrata más mujeres, pues, o sea, obviamente si yo lo que hago es fomentar el empleo femenino, entonces eso está en cierto sentido castigado en vez de estar, ¿no es cierto?, beneficiado. Entonces lo que hay aquí es una discriminación estructural, es decir, hay una estructura laboral, legal, institucional, que lo que hace es que se contraten menos mujeres. Entonces, ¿qué pasó? Que una norma que buscaba proteger a las mujeres, porque obviamente cuando surgió el artículo 203, ¿cuál era el predicamento? Es, si yo contrato mujeres y no tengo que le cuide a los hijos, no puedo tener mujeres. Entonces, para fomentar el empleo femenino, hago esta norma. ¿Cuál es el resultado? Exactamente el contrario, ¿verdad? Entonces, se produce mucha iteración. Llevamos 15 años en el proyecto Sala Cuna, o 20, no sé, 25, no sé cuánto, o ya, no sé cuánto, pero la cosa es que ha ido pasar, voy a volver al último proyecto, porque si vamos entre medio podemos pasar una sesión entera, pero vamos al último proyecto. ¿Cuál es hoy día, verdad?,
la propuesta de Sala Cuna Universal CAST, junio 20, hoy día, ¿ya? Hoy día. Yo les traje esto, por si se quieren dividir en grupos aquí, ahí está la minuta de lo que hoy día es la Sala Cuna Universal. ¿Qué es la Sala Cuna Universal? Entonces, a ver, el Estado garantiza, fíjense, el acceso gratuito a la Sala Cuna Universal. Universal es para todos, no para la mujer 19, no, sino que para todos. Y ojo, para hijos, hombres, o sea, padres o madres, o están considerados los padres y las madres, no solamente las madres. Entonces, para todos los hijos menores de edad, independientemente del ingreso familiar, o sea, sin ingreso familiar, y independiente de que estén al cuidado como responsables de una madre o de un padre, ¿ya? O sea, sin importar eso. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo, entonces, subsidia la demanda, es decir, la familia elige, y esto es importante, dónde o cuál es el establecimiento donde su hijo efectivamente va. La provisión es pública-privada, ¿verdad? Tiene unas exigencias de estándares, obviamente, porque no se trata de que los niños simplemente los cuiden, sino que además de recibir los estímulos suficientes para que durante esos 2 años sean beneficiosos para su desarrollo hacia adelante. Es gradual, ¿verdad? O sea, durante 4 años empieza primero las mujeres que están contratadas por el Código del Trabajo, después entran los hombres también, después las mujeres independientes y las empleadas de casa particular. Y al final, en 4 años, termina efectivamente siendo universal, ¿verdad? Del todo. Desplaza el costo del trabajador. Esto es súper importante porque, ¿qué es lo que pasaba? Lo que pasa es que sube el costo del trabajador. Y cuando nosotros juntamos las 40 horas, las pensiones, simplemente no da. Entonces, todas esas políticas son buenas en sí mismas, pero articuladas están produciendo un efecto de desincentivo, voy al tiro, de desincentivo al trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, no, vamos a desplazar el costo y entonces el 0,3 que tenía que poner el empleador, hoy día se saca del subsidio de cesantía, ¿ya? Y entonces no necesitamos, y el Estado, por una garantía durante un tiempo para que efectivamente el proceso pueda adecuarse. Y después, que lo que se busca entonces, obviamente, es que eliminar el incentivo a la contratación de mujeres, la discriminación hombres-mujeres en términos laborales. Por lo tanto, y además, obviamente, posibilitar el acceso del trabajo a las mujeres. Se van a incorporar, se supone, más o menos como 15.000 mujeres a la fuerza laboral. Eso significa en pobreza, en educación, en economía, una fuerza, digamos, súper importante. Que la política, el título de la conferencia, está mal, ¿verdad? O sea, ese título, no está bueno ese título, ¿ya? Sino que, más bien, yo diría, la política pública es una construcción, una co-construcción de la sociedad, a la que cada uno participa o debe participar desde su visión de la sociedad, que, ojo, es distinta, pero válida. Eso es lo que les quiero decir. Y si concurrimos a eso, y buscamos, digamos, efectivamente, póngale líneas rojas, póngale acuerdo, me da lo mismo la palabra. Lo que ocurre es que una política que no pasa el test es una gran política pública. ¿Podría ser mejor? Sí. ¿Podría ser perfecta? Sí. En el mundo ideal tendríamos que tener familias que acogen a sus hijos y los cuidan y sociedades en que los empresarios digan, no importa, yo tendré 20 mujeres y no 19 y los pagaré. Bueno, sí, pero eso no es así. Entonces, mi conclusión para esto es que cada uno tiene que definir muy bien el lugar desde donde piensa la sociedad. Y desde esa convicción, acercarse al diseño de la política pública como una construcción que no va a ser perfecta, pero que permite que la sociedad avanza. Y que la convicción ideológica que afirma la política pública no es per se negativa, es per se cuando la ideología se transforma en venda y me impide mirar las consecuencias, digamos, los escenarios no deseados, cuando no me permite, como dices tú, articular, digamos, con otras políticas públicas, porque esto no es una. Entonces yo le pongo mucho más ficha a la capacidad reflexiva, al sano escepticismo, a la capacidad crítica, a la buena fe, que a la pureza absoluta de las convicciones. Sí, también le pongo mucha ficha a las propias convicciones. Esto no significa no tener convicciones, todo lo contrario. Es tener profundas, grandes y arraigadas convicciones. O sea, cuando nosotros ponemos a las derechas, yo sé perfecto dónde estoy y sé perfecto cuáles son mis convicciones y cuáles son los criterios con los que analizo las decisiones. Eso no significa que yo no pueda
entender o sacar de otro, digamos, un elemento positivo y no pueda co-construir en una sociedad donde efectivamente el pluralismo es un dato de la causa sobre el que tenemos que construir. ¿Eso significa que los gobiernos son como neutrales y entonces hagan ustedes las cosas y yo las firmo? Por supuesto que no. Y todos los gobiernos tendrán sus énfasis, y así como este gobierno tiene su, diría yo, muy marcada batalla cultural por el orden, la autoridad y la estructura, que es muy de derecha, el gobierno de Gabriel Boric tenía una marcadísima identidad de izquierda, moderada, modulada, como ustedes quieran, veremos cómo eso se procesa, eso no es el punto, pero también la tenía. ¿Eso es ilegítimo? No, es perfectamente legítimo, y quien gana las elecciones tiene más fuerza para, de alguna manera, poner, ¿no es cierto?, ese tablero. Pero cómo se juega en el tablero, eso depende de los jugadores, no depende del tablero. Muchas gracias.